Sí, estábamos viendo al más veterano de todos los cangrejeros. Bueno, imágenes también de ese escenario. Es la agrupación de la República Dominicana, la que en estos momentos está interpretando su folclore o regalando su folclore a la Virgen del Pilar, y también vemos al fondo cómo ya ha sido colocado ese mantón con la bandera de la República Dominicana. Ahí lo ven, colores blanco, azul y rojo con simbología cada uno de ellos. Sí, el rojo sangre, el blanco la fe, el azul la libertad, y coincide con los colores del traje regional, de pequeños y grandes, como ustedes ven, también con los colores del escudo. Es un respeto máximo, y los pequeños son preciosos el baile. La República Dominicana, que tiene el merengue como baile nacional. Son pequeños desde 5 hasta los 18 años. La más pequeña de las niñas que está bailando sobre el escenario tiene 5 años, la mayor 18, y ahí los ven. Muchos de ellos han venido desde Soria. Al parecer hay un colectivo dominicano importante en Soria, y han venido desde allí para rendir homenaje a la Virgen en el primer año en el que la República Dominicana lo hace, y además en el año en el que son país invitado. Bueno, el manto de la Virgen ya está prácticamente concluido, al menos la parte superior, y de nuevo vemos esos pañuelos y esos chupetes, sí, protagonistas de la ofrenda. Tienen que acabar los padres derrotados al final de la mañana, porque los niños irán un ratito, cuarto de hora, después hay que cogerlos ya. Y seguimos viendo a la Academia General Militar. Es la ofrenda de la Academia General Militar, de los cadetes que forman parte de esa Academia General Militar, entrando en la Plaza de España, y a la Guardia Civil entrando en la Plaza del Pilar, con ese tremendo carro de claveles, de gladiolos, y con el escudo también reproducido, ¿no? Y una pequeña Virgen del Pilar que va en la parte superior. Bueno, vemos también incluso a alguien vestido de andaluz. Yo creo que aquí sirve todo. Si él es igual será guardia civil, es de su tierra y quiere colaborar de esa manera, ¿no? Fernando, hablábamos de esos pañuelos que llevan atados a la cabeza los aragoneses. ¿Eran el regalo de la novia al novio? Muchas veces sí, de la novia o de la madre o de una hermana. Sobre todo los especiales, los más lujosos, para el día de la boda o para ocasiones especiales, eran regalo de la novia, sí. Hemos visto a un oferente que llevaba, te hubiera encantado, igual va seleccionado, llevaba 400 años en cuanto a tejidos se refiere. La blusa estaba hecha de sábanas. Los peducos tenían 150 años, el bastón tenía 80 y tantos años. Era una maravilla. Yo no sé si os habrá pasado desapercibido, era un señor mayor. Que hemos seleccionado un par de ellos también así, sí. Además es que, bueno, es un poco inevitable. Cuando ves una prenda antigua se te van los ojos. Sí. Aunque también seleccionamos gente que va con ropa, con prendas recién hechas, ¿no? Pero sí, y hemos seleccionado a un par de señores mayores con características similares. Sí. Seguramente será uno de ellos. Esas gafas de sol, ¿no, verdad? No, lo que pasa es que es un poco inevitable. Además, no son propias, no forman parte de la indumentaria tradicional. Bueno, vamos a hablar con la Guardia Civil. Hoy es también un día importante para ellos, y lo estamos contando desde el principio de la mañana. En 1913, hace 100 años, María, que la Virgen del Pilar es su patrona. Este día siempre es importante para ellos, para el cuerpo de la Guardia Civil, pero este año incluso con más motivos, si cabe, ¿verdad? Un día para celebrar. Pues sí, gracias, estamos todos muy contentos y satisfechos de poder celebrar el día de nuestra patrona, la Virgen del Pilar, con todos los ciudadanos de Zaragoza y todos los ciudadanos de todas las ciudades de España y de los países del extranjero que están participando en este maravilloso evento de la ofrenda de flores. Es un día particular para ustedes, se cumplen 100 años desde que la Virgen les acompaña, digamos que les acompaña como patrona de forma oficial, y durante todo el año lo han celebrado, ¿verdad? Sí, desde el año 1913, en febrero de 1913 fue cuando se determinó por orden del Ministerio del Ejército que la Virgen del Pilar fuera la patrona de la Guardia Civil. En octubre de ese mismo año, de 1913, fue cuando se celebró por primera vez la festividad de nuestra patrona en la Basílica del Pilar, y desde entonces todos los años en todas las casas cuartel de la Guardia Civil en toda España, y también en todos los destacamentos de nuestras unidades que están
en el extranjero, en misiones internacionales, se celebra este día de una manera muy especial. Ustedes mezclan un poco aquí la devoción y también el servicio, ¿no? Pues porque al fin y al cabo ustedes trabajan todos los días del año. Pues sí, llevamos a la Virgen del Pilar en nuestro corazón y en nuestro servicio siempre, y estamos muy contentos de poderla compartir hoy con todos los ciudadanos y poder ofrecerles también ese servicio que nosotros tan a gusto prestamos hacia toda la sociedad y todos los ciudadanos todo el día. Son además ustedes uno de los grupos más aplaudidos al paso, ¿no? Cada vez que desfilan por la calle, la gente como que se vuelca con la Guardia Civil. Sí, queremos agradecer a los ciudadanos ese detalle, pero también queremos compartirlo con todos. Es una fiesta de todos hoy. Y las experiencias y los detalles que vamos recopilando a lo largo de todo el recorrido es que todos los ciudadanos están apoyando mucho a todos los grupos que están participando en la ofrenda. Muchísimas gracias por acompañarnos y que disfruten ustedes de su día. Muchas gracias a todos y gracias a todos los ciudadanos y felices fiestas para todos. Gracias. Gracias, María, muchas gracias. Bueno, vemos como en la parte superior de la Virgen parecía que estaban en formación los jardineros, dando, yo creo que ya por terminado, ahí lo están viendo, dando por terminado el manto blanco de gladiolos y claveles, ¿no? Satisfechos con María José, con la labor, el trabajo realizado, bien hecho, ¿verdad? Sí. Ahí lo ven, como luce nuestra Virgen del Pilar este 12 de octubre, bajo un cielo azul como el mar, un día fantástico. Que contribuye, como decía Fernando Maneros, a que las gentes no se queden en casa. No es que la lluvia pueda impedirlo, no es que el viento haga más difícil la salida, pero realmente si tenemos un día como hoy es mucho más fácil salir. Una pregunta, Fernando. Hablábamos de una persona que hemos visto que llevaba casi 400 años de historia en cuanto a trajes y de todos los complementos que llevaba. ¿Dónde se compraban las telas? Porque hoy es muy fácil ir a un establecimiento y comprar una tela para hacerte un traje o comprarlo con vosotros. Pero en aquellos tiempos, ¿de dónde procedían las telas? Depende de la época. Digamos, en épocas más recientes en las botigas, que había los tindus, una especie de ultramarinos que vendían de todo, desde garbanzos a granel hasta telas, alpargatas, aperos del campo. Pero, por ejemplo, todos los tejidos de lana eran de las propias ovejas que tenía la gente, esquilaban la lana y en casi todos los pueblos de Aragón había un telar. Entonces, por ejemplo, para hacer los lienzos de las sábanas, con lo cual estaría hecha la camisa que me comentabas antes, las mantas, las telas para hacer las faldas, eso lo hacían las mujeres. Las mujeres, sí. Procedía todo de la lana local, de la lana que tenía la misma gente. Uh-huh. Y además era muy curioso porque al tejedor le llevaban determinada cantidad de lana y tenía que devolverle el mismo peso en tejido. ¿Ah, sí? Sí, y después o bien entregaban otra parte para el pago del trabajo o bien les quitaban un trozo del pedazo, que es lo que él ganaba por tejer. Uh-huh. Bueno, estamos viendo unas imágenes increíbles. Yo creo que esta ofrenda del Pilar 2013 apunta a cifras récord. Está la ciudad completamente abarrotada de gente que quiere acercarse y lo están viendo, 12 y 5 de la mañana, imágenes en directo desde la Plaza de España y... Bueno, pues más gente, yo creo que nunca. Veremos a ver las cifras que nos da la organización a final de la mañana y también esta tarde. Parece que se va a prolongar durante toda la tarde. Gentes llegadas de todo el país. Por ejemplo, desde Cantabria tenemos a nuestros siguientes invitados, Vita, que también quieren rendir el homenaje propio de su tierra a la Virgen del Pilar. Y con Cantabria, el sol. Justo estamos en un momento en el que hemos parado para ver uno de estos bailes tradicionales, en este caso un baile pasiego del Valle de Paz de Cantabria. María Rosa, 14 años en la ofrenda. 14 años llevamos viniendo todos los años sin faltar ninguno. Y bueno, nos gusta, somos devotos de la Virgen del Pilar. Y tengo que hacer una mención especial a sus trajes, porque los trajes que llevan en este grupo son de diferentes zonas de Cantabria. Exacto, sí. Por ejemplo, tenemos el del Valle de Paz, el de Romería o Montañesa, que es el representativo, digamos, de Cantabria, y luego cada zona tiene el suyo propio. Si son de montaña son más rústicos y si son de costa son más ligeros. ¿Y todos con albarcas? No, todos no. Pueden ser con albarcas, pero no todos.
Y luego la chica que lleva ahí atrás, la cueva niñera, que es una cosa muy típica del Valle de Paz. Que es donde llevaban el niño. Al niño. Vamos andando porque lo que no queremos tampoco es retrasar esta ofrenda que, como decíais, con una gran participación hace que los tiempos se hayan ido un poco de lo previsto. Llevamos 1 hora y media de retraso más o menos, pero cada vez hay más gente tanto asistiendo y viendo la ofrenda como gente que participa con sus trajes y con sus tradiciones. Muchas gracias, María Rosa. Pues nada, vosotros. Muchas gracias, Vita. Bueno, yo creo que es una ofrenda de récord que estamos viendo, totalmente. La calle Alfonso. Increíble, es increíble. Fernando, vais a tener que tener muchos ojos porque se os va a escapar algo seguro, Vamos. ¿Cuándo sabremos el resultado? Porque... ¿Cuándo se sabe? Cuando termine la ofrenda. Una vez que termine la ofrenda, el jurado se reúne para, con las fotografías que se ha hecho a aquellas personas seleccionadas, pues decidir a quién se le otorgan los premios correspondientes. ¿Hay quien dice no a participar? Sí. Hay no mucha gente, pero sí. Igual porque ha sido seleccionado otros años, en los 2 años anteriores, y bueno, dice no, que ya sé cómo funciona y no quiero. Y otra gente pues que no le apetece simplemente participar. Bueno, imágenes que nos dan idea de la magnitud de esta ofrenda y sobre todo de las ganas que la gente tiene de rendir homenaje a su Virgen. Aragón es, junto con Valencia, una de las zonas de España donde más se ha estudiado su indumentaria. Podríamos decir que es donde más hemos investigado. Somos referente para muchas comunidades, porque sí, en los últimos años se están haciendo bastante trabajos y la importancia que está teniendo a nivel social también la indumentaria tradicional hace que seamos referente para otras zonas. Hasta los mismos días, María Antonia, que miembro del jurado, que es del Museo de Traje de Madrid, está sorprendidísima, no solamente por la experiencia de hoy, sino por los trabajos que se están haciendo en Aragón, publicando en audiovisuales, y junto con Valencia yo creo que somos los referentes más claros de toda España. En el escenario ahora mismo lo están viendo, es la Casa de Andalucía en Teruel. Son 50 miembros, es la primera vez que vienen a Zaragoza como grupo a rendir homenaje y a regalar, ofrecer su folclore a la Virgen del Pilar. Están cantando y bailando una sevillana típica del Rocío. Quisiera ser del camino la blanca senda, la blanca senda. Quisiera ser del camino la blanca senda, quisiera ser del camino la blanca senda, la blanca senda. Quisiera ser peregrino para recorrerla, quisiera ser peregrino para recorrerla. Y en tu rosina para cantarte, madre, y en tu rosina quisiera ser de canto de golondrina. Bueno, el sonido que nos llega también desde Andalucía en este 12 de octubre. Revisando algunos de tus libros, porque hay que decir que Fernando Maneros tiene varios libros y sobre todo centrados, te iba a decir, ¿por qué en el maestrazgo en Teruel? Es que es la zona donde empezamos a investigar. Carmen, que es mi mujer, y yo empezamos por allí y bueno, nos enamoramos de la zona del maestrazgo y de hecho hasta ahora tenemos una casita allí donde nos escapamos. Entonces conocemos a mucha gente, pero trabajamos en todas las zonas. Sí, pero yo revisando como aquí decimos, por ejemplo, yo diría chaleco, donde se dice achustador, se dice en otros sitios. Sí, achustador, más por el Pirineo, ajustador, sí, distintos nombres en unas zonas. Calzones. ¿Balones o balons? Balons, sí, también, en fabla balons, y en realidad viene en francés, que también son los calzones cortos. Moqueros y pañuelo. Sí, eso ya es más oído, El pañuelo de la nariz. De la nariz. Porque el de cabeza tiene distintos nombres, se llama también toca, se le llama gorra, depende también de las zonas. ¿Y cómo se dice? ¿Peducos o piucos? O peduques. Peduques, piucos. ¿Qué serían los calcetines? Sí. O sea, vale. La faja es un elemento que viene de los árabes. ¿Podríamos decir que es un elemento que nos dejaron los árabes? En origen sí. Lo que pasa que, hablar con estas cosas, con la historia de la moda, es un poco complicado.
En Europa se impone a partir del siglo XVI, una vez que se llevan los balones, los calzones cortos, se sujetan mediante la faja, aunque el origen de la prenda sí que es grave. ¿Y sirve para ajustar los riñones o para guardar la navaja? Para todo. Sujeta los pantalones, es un cinturón, sirve también para llevar la vaga y el dinero escondido,